En la vibrante ciudad de Lumbini, conocida como el lugar de nacimiento de Buda, se desarrolló una historia que cambiaría para siempre la vida de un joven llamado Ananda. Esta historia, transmitida a través de generaciones, encapsula una de las enseñanzas más profundas del budismo: el poder transformador del silencio. En un mundo lleno de ruido constante, desde conversaciones incesantes hasta mensajes electrónicos interminables, el silencio puede parecer un refugio extraño, pero es en él donde encontramos las respuestas más profundas y la paz interior. Ananda, un joven aprendiz de monje, vivía en un monasterio en las colinas de Lumbini. Aunque era devoto en su práctica, a menudo se encontraba atrapado en el torbellino de sus propios pensamientos y emociones. Un día, mientras meditaba bajo el antiguo árbol de Bodhi, su maestro, el venerado maestro Kabi, se acercó a él con una pregunta que parecía sencilla pero que contenía una gran profundidad. ¿Sabes cuándo debes guardar silencio, Ananda? El joven, desconcertado, miró al maestro Kabi sin poder responder. Era claro que no entendía completamente la importancia del silencio en su vida cotidiana. El maestro, con una sonrisa serena, decidió enseñarle a Ananda las 5 situaciones en las que el silencio no solo es dorado, sino esencial para la transformación personal. Número 1. Silencio ante la ira. El maestro Kabi comenzó su enseñanza con una lección sobre la ira. Siempre permanece en silencio cuando estés enojado, dijo el maestro con firmeza. Ananda frunció el ceño, sin entender del todo. El maestro relató una historia sobre 2 flechas. La primera representa el dolor o sufrimiento inicial que experimentamos, mientras que la segunda simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos con nuestra reacción. Cuando estamos enojados, continuó el maestro, nuestras palabras y acciones pueden ser impulsivas y destructivas. La ira es una emoción que surge del apego y la ignorancia. El silencio es un antídoto poderoso porque nos permite pausar, reflexionar y observar nuestra ira sin juicio inmediato. El maestro compartió una anécdota personal sobre cómo, en un momento de ira, él optó por el silencio y la reflexión en lugar de responder impulsivamente. Este acto de contención no solo evitó el daño a sus relaciones, sino que también le permitió comprender mejor la raíz de su ira. El silencio, explicó, actúa como un refugio de autoconciencia, permitiéndonos ver las emociones y sus causas sin amplificar el sufrimiento. Para ilustrar esto, el maestro Kabi relató una experiencia de su juventud, cuando era un joven monje en entrenamiento. En una ocasión, fue acusado injustamente de haber roto un jarrón valioso en el templo. La acusación no solo fue dolorosa, sino que también lo hizo sentir profundamente herido y traicionado. En lugar de responder inmediatamente con enojo y defensiva, el maestro Kabi se retiró a un rincón tranquilo del monasterio, lejos de los ojos curiosos y las opiniones ajenas. Durante ese tiempo de silencio, el maestro no solo se dedicó a calmar su mente, sino que también reflexionó sobre el origen de su ira. Se preguntó si realmente había actuado con descuido, o si había otras causas detrás de la acusación. Este periodo de introspección le permitió darse cuenta de que su enojo era en parte una respuesta a su propio sentido de inseguridad y falta de autoestima. Comprendió que el conflicto no era solo una cuestión de justicia o injusticia, sino también una oportunidad para confrontar y sanar sus propias heridas internas. A través de la práctica del silencio, el maestro Kabi aprendió a ver la ira no solo como una emoción a controlar, sino como una señal de que había algo más profundo que necesitaba ser atendido. El silencio permitió que su mente se despejara de la turbulencia de la ira, revelando la verdad más allá del enojo inicial. Esta visión más clara no solo le ayudó a manejar la situación de manera más efectiva, sino que también fortaleció su capacidad para enfrentar futuras adversidades con una mayor ecuanimidad. El maestro Kabi enfatizó que el silencio en momentos de ira es un acto de autocuidado y responsabilidad. Al no hablar o actuar impulsivamente, evitamos el daño colateral que las palabras y acciones precipitadas pueden causar, tanto a los demás como a nosotros mismos. En lugar de permitir que la ira dictara nuestras acciones, el silencio nos da la oportunidad de elegir una respuesta más considerada y compasiva. Además, el maestro explicó que el silencio en la ira no significa reprimir o negar nuestras emociones. Más bien, se trata de crear un espacio donde podamos experimentar nuestras emociones sin dejar que ellas nos controlen.
Este espacio de calma y reflexión nos permite reconocer la naturaleza efímera de nuestras emociones y cómo a menudo están basadas en percepciones distorsionadas o malentendidos. En lugar de dejar que la ira dicte nuestras palabras y acciones, el silencio nos permite observar nuestras emociones con una mente más clara y objetiva. El maestro Covey también hizo hincapié en que el silencio durante la ira es una oportunidad para cultivar la empatía. Al distanciarnos de nuestras reacciones impulsivas, podemos comenzar a ver la situación desde la perspectiva de los demás. El enojo a menudo nos hace fijarnos únicamente en nuestro propio sufrimiento y descontento, impidiéndonos ver las necesidades y sentimientos de los demás. El silencio ofrece un respiro que nos permite considerar las motivaciones y emociones de quienes nos rodean, fomentando una comprensión más profunda y una resolución más compasiva de los conflictos. En su enseñanza, el maestro Covey también tocó el tema de la autoindagación durante el silencio. Se refirió a la práctica de preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos enojados, qué deseos o expectativas están siendo desafiados, y cómo podemos abordar nuestras emociones de manera constructiva. Esta autoindagación, facilitada por el silencio, nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de las dinámicas subyacentes en nuestras relaciones. Al elegir el silencio ante la ira, también nos alineamos con los principios del noble camino óctuple del budismo, que enfatiza la importancia del habla correcta. Este camino enseña que nuestras palabras deben ser veraces, amables y útiles, y el silencio nos ayuda a adherirnos a estos principios al evitar que nuestras palabras se conviertan en instrumentos de daño. El silencio es una forma de practicar la sabiduría y la compasión, protegiendo la integridad de nuestras relaciones y fomentando un ambiente de entendimiento y armonía. El maestro Covey concluyó su enseñanza recordando a Ananda que la práctica del silencio ante la ira no es una solución rápida o una respuesta automática, sino una habilidad que se cultiva con el tiempo y la práctica. Es un ejercicio de autoconciencia y moderación que nos permite enfrentar nuestras emociones con una mente más serena y un corazón más compasivo. Al integrar esta práctica en nuestra vida cotidiana, podemos aprender a manejar la ira de manera más efectiva y, en última instancia, vivir de manera más equilibrada y en paz con nosotros mismos y con los demás. Ananda, al escuchar estas profundas enseñanzas, comenzó a comprender la importancia de la práctica del silencio en su vida. A medida que avanzaba en su camino espiritual, empezó a aplicar esta sabiduría en sus propios momentos de ira y conflicto. Con el tiempo, descubrió que el silencio no solo le proporcionaba una herramienta poderosa para manejar sus emociones, sino que también le ofrecía una mayor comprensión de sí mismo y una capacidad renovada para conectar de manera más profunda y significativa con los demás. Número 2. Silencio frente a los chismes y calumnias. La segunda enseñanza del maestro Covey giró en torno a los chismes y calumnias. Siempre permanece en silencio cuando escuches chismes y calumnias, instruyó el maestro con una mirada severa pero llena de comprensión. Ananda estaba intrigado y prestó atención mientras el maestro explicaba que el habla correcta es una guía ética fundamental en el budismo. Los chismes y las calumnias son como flechas envenenadas que dañan no solo al destinatario, sino también al hablante. El maestro Covey comenzó relatando una historia sobre la naturaleza destructiva de las palabras maliciosas. Narró cómo, en un pequeño pueblo, una mujer fue víctima de rumores infundados que distorsionaban su carácter y sus acciones. Los chismes se esparcieron rápidamente, generando desconfianza y resentimiento en la comunidad. La mujer, a pesar de su inocencia, sufrió enormemente debido al daño a su reputación y a las relaciones con sus vecinos. Este sufrimiento, explicó el maestro, no solo afectó a la mujer, sino que también contaminó el ambiente social y emocional del pueblo. Los chismes, continuó el maestro, son como flechas envenenadas que no solo hieren al objetivo, sino que también lastiman a quien las lanza. Participar en tales conversaciones crea un ciclo de negatividad y sufrimiento que se extiende más allá del momento de la calumnia. El maestro Covey recordó un momento en su vida cuando se enfrentó a una situación similar. Un grupo de monjes en el monasterio empezó a hablar en voz baja sobre las acciones de otro monje, acusándolo de comportamientos poco éticos sin pruebas claras. Aunque el maestro Covey estaba tentado a unirse a la conversación, decidió optar por el silencio. En lugar de participar en la difusión de rumores, se retiró a su celda para reflexionar sobre la situación.
Durante ese tiempo de silencio, el maestro comprendió que las calumnias nacen frecuentemente de inseguridades personales, celos y desconfianza. Se dio cuenta de que al participar en tales conversaciones, él también estaría contribuyendo a la proliferación de esas emociones negativas y al deterioro de la armonía en la comunidad. Optar por el silencio no solo fue un acto de autocontrol, sino un acto de compasión hacia los demás y hacia uno mismo. El maestro explicó que el silencio en la presencia de chismes y calumnias actúa como un escudo que protege tanto al individuo como a la comunidad de los efectos corrosivos de las palabras dañinas. Al abstenerse de participar en estos diálogos destructivos, uno evita la propagación de mentiras y malentendidos, preservando así la integridad y la paz dentro de la comunidad. El silencio, dijo el maestro Kabi, no es simplemente una ausencia de palabras, es una afirmación de nuestra intención de mantener la comunicación en un nivel más elevado, basado en la verdad y el respeto. Al optar por no participar en chismes, enviamos un mensaje claro de desaprobación hacia la difusión de negatividad y contribución a una cultura de habla correcta y compasiva. El maestro también hizo hincapié en cómo el silencio frente a chismes y calumnias ayuda a cultivar una mente y un corazón más compasivos. Cuando elegimos no hablar mal de otros, nos estamos distanciando de nuestras propias emociones negativas, como la envidia y el resentimiento. Esto no solo beneficia a la comunidad, sino que también promueve nuestro propio bienestar emocional al reducir el estrés y la negatividad que acompañan a la participación en tales conversaciones. El silencio, según el maestro Kabi, tiene el poder de romper el ciclo de daño y malestar. A menudo, los chismes y las calumnias son impulsados por un deseo de validación personal o una necesidad de desahogar frustraciones propias. Al mantenernos en silencio, interrumpimos este ciclo y evitamos que la negatividad se propague más allá de su punto de origen. Este acto de autocontención y reflexión consciente fomenta un ambiente más positivo y saludable para todos los involucrados. El maestro compartió otro ejemplo sobre la importancia de esta práctica. Contó cómo, en su juventud, fue testigo de un conflicto entre dos miembros de su comunidad. Uno de ellos, sintiéndose agraviado por una acusación injusta, empezó a hablar negativamente sobre la otra persona. A medida que los rumores se esparcían, la situación se agravó y afectó la relación entre ambas partes, creando un ambiente tenso y hostil en la comunidad. El maestro decidió intervenir, pero en lugar de exacerbar el conflicto con palabras, optó por organizar una reunión en la que se pudiera abordar el problema de manera abierta y sincera. Sin embargo, el proceso fue facilitado por el silencio reflexivo que él mismo había practicado previamente. Este enfoque permitió que las personas involucradas expresaran sus sentimientos sin la influencia de chismes y llevó a una resolución más equitativa y pacífica del conflicto. El silencio frente a los chismes y calumnias, dijo el maestro, nos da la oportunidad de considerar nuestras propias motivaciones y emociones. Nos ayuda a preguntarnos por qué sentimos la necesidad de participar en tales conversaciones y a examinar el impacto de nuestras palabras y acciones. Esta autoindagación puede llevar a una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestras relaciones, fomentando un entorno más armonioso y respetuoso. El maestro también enfatizó que el silencio es una forma de proteger el buen nombre de las personas y mantener la cohesión social. Al optar por no difundir rumores o participar en calumnias, contribuimos a preservar la dignidad y el respeto hacia los demás. Esta práctica no solo protege a los individuos de daños innecesarios, sino que también fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en nuestra comunicación. El maestro Kabi concluyó su enseñanza resaltando que el silencio frente a los chismes y calumnias es una manifestación del compromiso con el habla correcta y la compasión. Al elegir el silencio, reafirmamos nuestro propósito de vivir de acuerdo con los principios budistas de verdad, amabilidad y respeto. Este acto de autocontrol no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también contribuye a la creación de una comunidad más solidaria y armoniosa. Ananda, conmovido por la profundidad de la enseñanza, comenzó a reflexionar sobre sus propias prácticas de comunicación. Se dio cuenta de que en ocasiones había caído en la trampa de participar en chismes y calumnias, aunque sin mala intención. Con esta nueva perspectiva, se comprometió a practicar el silencio como una forma de cultivar la compasión y el respeto en sus relaciones y en su entorno. A medida que avanzaba en su camino espiritual, Ananda empezó a notar los beneficios de esta práctica en su vida diaria.
experimentando una mayor paz interior y una conexión más profunda con los demás. Quartum Mini. Número 3. Silencio en medio de los conflictos. La tercera lección del maestro Kabi se centró en la naturaleza de los conflictos y la forma en que podemos abordarlos con mayor eficacia. Siempre permanece en silencio durante los conflictos, dijo el maestro con una serenidad que capturó la atención de todos. El conflicto es inevitable en las relaciones humanas, pero como lo manejamos puede cambiar su desenlace. Ananda, sentado en el suelo del templo, observó atentamente mientras el maestro Kabi comenzaba a desglosar la importancia del silencio en medio de disputas. El maestro explicó que el conflicto surge naturalmente debido a nuestras diferencias en opiniones, valores y expectativas. Sin embargo, la manera en que respondemos a estos conflictos puede determinar si se resuelven en paz o se agravan aún más. El silencio en medio de un conflicto, continuó el maestro, actúa como una pausa en la que podemos tomar un respiro, reflexionar y responder con sabiduría. Esta pausa no es simplemente un momento de inacción, sino una oportunidad consciente para ganar claridad y evitar que las emociones nos arrastren hacia una resolución precipitada y a menudo perjudicial. El maestro Kabi relató una historia de su juventud, cuando se encontró en el centro de un conflicto entre dos miembros de su comunidad. La disputa había comenzado por un malentendido menor, pero rápidamente escaló a un enfrentamiento acalorado con acusaciones mutuas y resentimientos profundos. En lugar de intervenir de inmediato o tomar partido, el maestro decidió mantenerse en silencio, observando cómo la situación se desarrollaba. En este silencio, el maestro Kabi se dio cuenta de que las emociones intensas de ambas partes estaban nublando su juicio. La ira y el orgullo estaban alimentando la discordia, impidiendo que se escucharan y entendieran mutuamente. Al mantenerse en silencio, el maestro creó un espacio para que ambas partes expresaran sus sentimientos sin la influencia de una intervención externa que pudiera inflamar aún más el conflicto. Cuando nos enfrentamos a un conflicto, dijo el maestro, la tendencia natural es responder impulsivamente. Sin embargo, este tipo de reactividad solo perpetúa el ciclo de confrontación y malentendidos. El maestro enfatizó que al elegir el silencio, proporcionamos a nosotros mismos y a los demás la oportunidad de enfriar nuestras emociones y evaluar la situación con una mente más clara y equilibrada. El silencio, explicó el maestro, permite que la mente se calme y que surja una perspectiva más profunda sobre el conflicto. Es un momento para la autoobservación y la reflexión, en el cual podemos cuestionar nuestras propias motivaciones y suposiciones. Al darnos este tiempo, evitamos que las emociones desenfrenadas guíen nuestras acciones y palabras, las cuales podrían llevar a consecuencias irreparables. Para ilustrar este punto, el maestro Kabi compartió una anécdota sobre un conflicto que había experimentado con un viejo amigo. El desacuerdo había surgido debido a un malentendido sobre un compromiso que ambos habían hecho. En lugar de abordar el conflicto de manera reactiva, el maestro optó por el silencio. Durante ese periodo, tomó tiempo para reflexionar sobre sus propios sentimientos y consideró las posibles razones detrás de la posición de su amigo. Este silencio le permitió al maestro Kabi comprender que parte de su enojo surgía de expectativas no comunicadas y malinterpretaciones. En lugar de perpetuar la disputa con palabras hirientes, utilizó el tiempo de silencio para formular una respuesta más considerada. Cuando finalmente habló con su amigo, lo hizo desde un lugar de mayor comprensión y empatía, lo que facilitó una resolución más amistosa y constructiva del conflicto. El maestro también abordó cómo el silencio puede interrumpir el ciclo de reactividad que a menudo caracteriza los conflictos. Cuando respondemos con ira o defensiva, generalmente estamos escalando el conflicto y alejándonos de una resolución pacífica, explicó. El silencio actúa como un cortafuegos que impide que las emociones descontroladas se conviertan en acciones destructivas. Permite una evaluación más consciente de la situación y facilita una respuesta más reflexiva y empática. Ananda, mientras escuchaba al maestro, recordó un conflicto reciente con un amigo cercano. La discusión había comenzado por una diferencia de opiniones sobre un tema trivial, pero rápidamente se convirtió en una pelea acalorada con palabras que ambos lamentaron después. Ananda se dio cuenta de que si hubiera optado por el silencio en el calor del momento, podría haber evitado la escalada de la disputa. El silencio habría proporcionado el espacio necesario para reflexionar y abordar el conflicto de una manera más calmada y comprensiva.
El maestro Kavi también destacó que el silencio durante los conflictos no significa evitar o suprimir nuestros sentimientos. Más bien, se trata de crear un espacio para la autoobservación y la empatía. El silencio nos permite escuchar de manera activa y considerar las perspectivas de los demás sin la interferencia de nuestras propias reacciones emocionales, dijo el maestro. Nos brinda la oportunidad de ver el conflicto desde una perspectiva más amplia y encontrar un terreno común. El maestro explicó que al optar por el silencio, también estamos dando a los demás el tiempo y el espacio para expresar sus propios sentimientos y pensamientos. Este enfoque fomenta una comunicación más abierta y sincera, en la cual todas las partes involucradas pueden ser escuchadas y comprendidas. La empatía que surge de este proceso puede facilitar una resolución más equitativa y satisfactoria para todos los involucrados. Finalmente, el maestro Kavi concluyó su enseñanza sobre el silencio en medio de los conflictos con una reflexión sobre la importancia de la paz interior. El conflicto puede ser una oportunidad para el crecimiento y el entendimiento si lo manejamos con sabiduría, dijo. El silencio nos ayuda a encontrar esa sabiduría y a mantener nuestra propia paz interior en medio de la discordia. Ananda se sintió inspirado por esta enseñanza y comprometió a incorporar el silencio en su propio enfoque hacia los conflictos. Reconoció que, al aplicar este principio, podría mejorar sus relaciones y abordar los desacuerdos de manera más constructiva. El silencio, en lugar de ser una forma de evasión, se convirtió en una herramienta poderosa para la paz y la resolución de conflictos, ayudando a Ananda a navegar por las complejidades de las relaciones humanas con mayor sabiduría y compasión. Número 4. Silencio ante las críticas constructivas. La cuarta enseñanza del maestro Kavi abordó el delicado tema de las críticas constructivas. Siempre permanece en silencio cuando recibas críticas constructivas, dijo el maestro con una mirada que invitaba a la introspección. Ananda se mostró sorprendido por la inclusión de esta situación en la lista de momentos en los que el silencio es crucial. El maestro, percibiendo su desconcierto, continuó con una explicación detallada. El silencio ante las críticas no debe interpretarse como desinterés o desdén, explicó el maestro Kavi. Más bien, es una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje. Las críticas, cuando son bien intencionadas, tienen el potencial de ofrecer una valiosa perspectiva sobre nosotros mismos que a menudo no somos capaces de ver por nuestra cuenta. El maestro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el aire antes de continuar. Las críticas constructivas son como espejos que reflejan aspectos de nosotros mismos que pueden estar ocultos o subestimados. Cuando enfrentamos una crítica, nuestro primer impulso suele ser defendernos o sentirnos heridos. Sin embargo, en lugar de reaccionar impulsivamente, el silencio nos ofrece el espacio necesario para procesar y analizar la crítica de manera más objetiva. Para ilustrar esta enseñanza, el maestro Kavi compartió una anécdota personal de su juventud. Durante uno de sus retiros de meditación, había recibido una crítica de uno de sus compañeros sobre su forma de enseñar. El compañero había señalado que el maestro, a veces, parecía demasiado rígido en su enfoque, lo que podía hacer que algunos estudiantes se sintieran intimidados. En lugar de responder a la crítica con defensiva, el maestro decidió permanecer en silencio y reflexionar sobre los comentarios recibidos. En ese momento, recordó el maestro, me sentí herido y confundido. Sin embargo, decidí tomarme un tiempo para observar mis propias reacciones y evaluar la validez de la crítica. El silencio me permitió distanciarme emocionalmente y considerar la crítica desde una perspectiva más racional y equilibrada. Este periodo de silencio y reflexión llevó al maestro a una profunda autocomprensión. Se dio cuenta de que su rigidez era una manifestación de su propio temor a no cumplir con las expectativas que él mismo había impuesto. Al reconocer esto, pudo ajustar su enfoque y adoptar una actitud más flexible y comprensiva hacia sus estudiantes. Esta adaptación no solo mejoró su práctica como maestro, sino que también fortaleció su relación con los estudiantes, creando un ambiente de aprendizaje más inclusivo y accesible. El maestro Kavi destacó que el silencio durante el proceso de recibir críticas constructivas es esencial para evitar la trampa de la autojustificación. Cuando estamos en el calor del momento, la tendencia es justificar nuestras acciones y defendernos. Sin embargo, este enfoque puede cegarnos a la verdadera esencia de la crítica y limitar nuestro crecimiento personal, explicó.
El silencio nos ayuda a superar la defensiva y a evaluar la crítica con una mente abierta. Además, el maestro abordó cómo el silencio puede ayudarnos a evitar reacciones automáticas que podían ser perjudiciales para nuestro desarrollo. Las críticas constructivas suelen señalar áreas en las que podemos mejorar. Reaccionar con defensiva o desdén no solo bloquea la oportunidad de aprendizaje, sino que también puede erosionar nuestras relaciones con quienes nos brindan la crítica, dijo el maestro. El silencio, en cambio, nos permite recibir la crítica sin reaccionar negativamente, facilitando así un espacio para el crecimiento y la transformación. El maestro también enfatizó que aceptar el silencio ante las críticas no significa simplemente ignorarlas, sino procesarlas de manera profunda. El silencio reflexivo nos brinda el tiempo necesario para considerar cómo las críticas se alinean con nuestra autoevaluación y nuestros objetivos personales, explicó. Nos permite discernir si la crítica está basada en observaciones válidas que pueden mejorar nuestro comportamiento o si se trata de percepciones que no resuenan con nuestra realidad. El maestro Kavi también abordó cómo el silencio puede ser una herramienta poderosa para cultivar la humildad. Aceptar las críticas con silencio nos permite enfrentar nuestras debilidades sin las distracciones de nuestro ego, dijo. Este proceso de autoevaluación es fundamental para el crecimiento espiritual y personal, ya que nos ayuda a reconocer y trabajar en nuestras áreas de mejora. Al finalizar su enseñanza, el maestro Kavi instó a Ananda y a los demás discípulos a adoptar el silencio como una práctica constante no solo durante la recepción de críticas, sino también en otras áreas de sus vidas. El silencio, concluyó el maestro, es una herramienta que nos ayuda a gestionar nuestras respuestas emocionales, reflexionar sobre nuestras acciones y, en última instancia, avanzar en nuestro camino hacia la autorrealización y la sabiduría. Ananda, inspirado por la claridad del maestro, comenzó a reflexionar sobre cómo esta enseñanza podría aplicarse en su propia vida. Recordó momentos en los que había recibido críticas en su trabajo y en sus relaciones personales, y cómo, en lugar de enfrentar esas críticas con una actitud abierta y reflexiva, había reaccionado defensivamente. Se dio cuenta de que al incorporar el silencio en estos momentos, podía mejorar su capacidad para aceptar y utilizar la retroalimentación constructiva para su crecimiento personal y profesional. El maestro Kavi cerró la lección animando a los discípulos a practicar el silencio como una forma de cultivar una mente más abierta y receptiva. Las críticas constructivas, cuando se reciben con el corazón y la mente abiertos, pueden ser una fuente de gran aprendizaje y desarrollo, dijo el maestro. El silencio no es solo una ausencia de palabras, sino una presencia de profunda contemplación y sabiduría. Con estas palabras, Ananda se sintió renovado en su compromiso de aplicar las enseñanzas del maestro en su vida cotidiana. Reconoció que el silencio, cuando se practica con intención y reflexión, puede ser una poderosa herramienta para el crecimiento personal y espiritual. Número 5. Silencio en la meditación y la reflexión personal. Finalmente, el maestro Kavi ofreció su enseñanza sobre el silencio en la meditación y la reflexión personal. Siempre permanece en silencio durante la meditación y la reflexión, dijo el maestro con una sonrisa serena que irradiaba calma y sabiduría. El silencio aquí es el espacio donde encontramos la paz interior y el autoconocimiento. El maestro continuó, explicando que el silencio en la meditación no se trata simplemente de la ausencia de sonido, sino de la creación de un entorno propicio para la introspección profunda. En la meditación, el silencio es esencial para conectar con nuestro ser interior y observar la mente sin distracciones. Es un campo fértil para la atención plena y el autoconocimiento. Es en este silencio donde aprendemos a escuchar no solo al mundo exterior, sino también los susurros más profundos de nuestro propio corazón. Para ilustrar su punto, el maestro relató una anécdota de su propia experiencia. En sus primeros días como practicante, el maestro Kavi había encontrado extremadamente difícil mantener la mente en calma durante la meditación. Los pensamientos y distracciones parecían incesantes, y se frustraba al no poder alcanzar el estado de paz que deseaba. Sin embargo, un día decidió no luchar contra el ruido mental, sino abrazar el silencio de la meditación como un espacio sagrado para observar sus pensamientos sin juicio. Este cambio de enfoque transformó su práctica. Recuerdo claramente ese día, dijo el maestro, como si hubiera visto la mente por primera vez desde una perspectiva completamente nueva.
El silencio en mi meditación se convirtió en un espejo que reflejaba la naturaleza transitoria de mis pensamientos y emociones. Aprendí a observarlos sin aferrarme a ellos, y en este proceso encontré una profunda sensación de paz. Ananda, escuchando atentamente, se dio cuenta de que había experimentado algo similar en sus propias sesiones de meditación. Había momentos en que el silencio parecía un refugio, un lugar donde los pensamientos se disipaban y dejaban espacio para una conexión más profunda con su ser. Sin embargo, el maestro Kabi enfatizó que este proceso no siempre es fácil. El silencio durante la meditación es una práctica que requiere paciencia y perseverancia. Al principio, puede que te sientas inquieto o incómodo con la falta de distracción, pero con el tiempo, este silencio se convierte en una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. El maestro explicó que la meditación y la reflexión personal son como dos caras de la misma moneda. La meditación proporciona el silencio necesario para observar y comprender la mente, mientras que la reflexión personal utiliza ese silencio para integrar y aplicar el conocimiento adquirido. En la meditación, dijo el maestro, nos enfrentamos al contenido de nuestra mente, a nuestros pensamientos y emociones, y aprendemos a no dejarnos arrastrar por ellos. En la reflexión personal, utilizamos el silencio para procesar y comprender esas experiencias, permitiendo que la sabiduría que hemos ganado durante la meditación se convierta en una guía para nuestras vidas. El maestro Kabi compartió una práctica que él había encontrado particularmente útil para profundizar en el silencio durante la meditación. Cada vez que te sientas abrumado por los pensamientos o emociones durante la meditación, imagina que estás en un tranquilo lago. Observa cómo los pensamientos y sentimientos se manifiestan como ondas en la superficie del agua. En lugar de dejarte llevar por las olas, permítete permanecer en el centro del lago, donde el agua es calma y clara. Este enfoque te ayudará a encontrar un espacio de silencio interno, incluso en medio de la agitación. El maestro también destacó la importancia del silencio en la reflexión personal como un medio para integrar las lecciones aprendidas durante la meditación. El silencio en la reflexión personal es el espacio donde podemos examinar nuestras experiencias con claridad y discernimiento, explicó. Nos permite analizar cómo nuestras prácticas de meditación nos están afectando y qué cambios debemos hacer en nuestras vidas para alinearnos mejor con nuestro ser interior. Ananda recordó cómo, después de las sesiones de meditación, a menudo se sentía inspirado a hacer cambios en su vida diaria. El maestro Kabi explicó que este proceso de integración es una parte crucial del crecimiento espiritual. La meditación y la reflexión personal no son prácticas aisladas. Están interconectadas y se refuerzan mutuamente. La paz que encuentras en el silencio de la meditación debe ser llevada a la reflexión y aplicada en tu vida cotidiana para que pueda manifestarse en acciones y decisiones conscientes. El maestro también abordó el papel del silencio en la reflexión personal en relación con la autoaceptación y el crecimiento personal. El silencio nos da la oportunidad de enfrentarnos a nuestras propias debilidades y fortalezas con honestidad. Al mirar dentro de nosotros mismos sin distracciones externas, podemos ver nuestras verdaderas motivaciones y aspiraciones, dijo el maestro. Este proceso de autoexploración es fundamental para la transformación personal y para vivir una vida más auténtica. En su enseñanza, el maestro Kabi instó a Ananda y a los demás discípulos a usar el silencio no solo como una técnica de meditación, sino como una práctica diaria. Cada momento de silencio es una oportunidad para conectarnos con nuestra esencia y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Al cultivar esta práctica en todos los aspectos de nuestras vidas, no solo en la meditación, podemos encontrar una mayor paz interior y una comprensión más profunda. Ananda reflexionó sobre cómo el silencio en la meditación y la reflexión personal le había proporcionado una mayor claridad y equilibrio en su vida. El maestro Kabi concluyó su lección animando a todos a integrar el silencio en su práctica diaria de meditación y reflexión. El silencio es el puente entre lo superficial y lo profundo, entre lo temporal y lo eterno. Al abrazar este silencio, no solo encontramos paz interior, sino también una mayor conexión con la sabiduría que reside dentro de nosotros. El maestro se despidió con una última reflexión. El verdadero silencio no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia de una profunda comprensión. Al mantener el silencio en la meditación y la reflexión personal, abrimos la puerta a una mayor claridad, sabiduría y transformación personal. Con estas palabras,
Ananda y los demás discípulos se sintieron inspirados a aplicar las enseñanzas del maestro en su práctica diaria. Comprendieron que el silencio, en sus diversas formas, no es solo una ausencia de ruido, sino una presencia rica y poderosa que puede guiarnos hacia una vida más consciente y significativa. Al final de su enseñanza, el maestro Kavi miró a Ananda con una expresión de profunda compasión. El silencio, Ananda, no es simplemente la ausencia de ruido, dijo el maestro. Es un estado profundo del ser, un refugio de sabiduría y autoobservación. En cada una de estas 5 situaciones, el silencio te ofrece una oportunidad para actuar con sabiduría y compasión. Ananda, profundamente conmovido, se comprometió a aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. La sabiduría del silencio se convirtió en una guía en su camino hacia una vida más consciente y armoniosa. Comprendió que el silencio, lejos de ser una ausencia, es una presencia rica y poderosa que transforma nuestra forma de interactuar con el mundo y con nosotros mismos. Así, en el tranquilo monasterio de Lumbini, Ananda encontró un nuevo sentido de paz y propósito, abrazando el silencio no solo como una ausencia de palabras, sino como una poderosa herramienta para la transformación personal. Y así, la historia de Ananda y las enseñanzas del maestro Kavi continuaron inspirando a aquellos que buscaban la sabiduría del silencio en sus propias vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mayor comprensión y paz interior. Espero que hayas encontrado valor en las enseñanzas de hoy y que te inspiren a incorporar estos principios budistas en tu vida diaria. Recuerda que el camino hacia el equilibrio y la sabiduría es un viaje continuo y personal, y cada pequeño paso cuenta. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. También me encantaría saber tus pensamientos y experiencias, así que déjalos en los comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos sobre espiritualidad, meditación y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo aplicar la sabiduría budista para transformar nuestra vida y encontrar paz en el presente. Que encuentres serenidad y claridad en tu camino. Hasta pronto.